Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este evento de nuestra comida mensual de ginecología. Es un placer para mí presentarles al doctor Alejandro Rosas. Estamos sacando cuentas y fue mi R1 en perinatología. Actualmente es el coordinador de la clínica de adolescentes en el mismo Instituto de Perinatología. Es vocal también en el Colegio Mexicano de Ginecología y nos va a acompañar hoy con una charla acerca de multivitamínicos que vamos a tener por parte de un laboratorio que va a estar con nosotros, y es un tema interesantísimo porque todo el mundo decimos, bueno, nada más ácido fólico, hierro, y no, tenemos que ir viendo cómo va cambiando conforme va cambiando los trimestres en el embarazo. Entonces, le cedo la palabra a Alejandro. Bienvenidos todos y Alex, tu casa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Provecho de antemano porque van a empezar a servir justo cuando estemos en la plática. No soy de quedarme quieto, pero me dijeron que como iba a ser transmitida por vía Zoom, pues que me tenía que quedar aquí en el estrado, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues vamos a dar la plática. Y lo que le faltó a Luis decir es que yo fui CR1 cuando él era R4. ¿Sí? No vayan a pensar que él ya era todo un adscrito, ¿no? 10 años de antigüedad en perinato y no, nos conocimos ahí los dos de residentes. Bueno, entonces, declaración de conflicto de interés, soy speaker con algunos laboratorios, prácticamente todos ellos relacionados con anticoncepción. Speaker de laboratorio que nos patrocina el día de hoy, Megalabs, con un suplemento vitamínico. Soy coordinador de servicio del Instituto Nacional de Perinatología y la realidad es que no tengo ningún conflicto de interés con la información que les voy a presentar el día de hoy. Van a ver que prácticamente todas las diapositivas están documentadas, es medicina basada en la evidencia, son las actualidades y recomendaciones incluso de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, con respecto a la visita preconcepcional, porque obviamente cuando hablamos nosotros de la suplementación vitamínica, pues en muchas ocasiones tenemos que tomar en cuenta una consejería y un asesoramiento previo al embarazo para que nosotros podamos hacer una evaluación y de acuerdo a esto evaluar todos los riesgos que pueden estar presentes en una mujer que desea el embarazo. Y ahora, por ejemplo, les platico, en el Instituto Nacional de Perinatología acabamos de tener ahora en la madrugada o muy temprano la primera muerte materna en un periodo de cerca de 2 años, una muerte de causa indirecta. ¿Y por qué se los platico? Porque todos cuando tenemos una muerte de causa indirecta, muerte materna, pues quienes van a poner la cara somos los ginecólogos, ¿no? Quienes atendimos el evento obstétrico. Era una paciente con una cardiopatía, con un New York Heart 4, una cardiopatía compleja, 14 semanas, se ingresó al instituto justamente para una interrupción por una causa materna y resulta que, bueno, en el momento en que empieza ya con las contracciones, se descompensa por el dolor, obviamente empieza a hacer una taquicardia auricular, se cardioverte en 2 ocasiones y lamentablemente fallece, 26 años. Y entonces, ¿quién va a ir al instituto? Pues obviamente todos a poner la cara, pero uno preguntaría, ¿y realmente el INPER o los médicos que atendieron esto son los culpables de una muerte de este tipo? Y creo que no, que a final de cuentas la responsabilidad es de los médicos que llevaban esta patología de base y que no le dijeron a esta paciente que si tenía actividad sexual, pues tenía que cuidarse y no embarazarse porque obviamente tenía una cardiopatía que ponía en riesgo. Entonces, justamente estas visitas preconcepcionales que nosotros realizamos son para que nosotros podamos evaluar y recomendar justamente si una paciente puede, no debe o desea o tiene que postergar el embarazo para el control justamente de esta patología. Entonces, ¿cuándo? Pues muchas veces decimos, pues antes del primer embarazo o entre el periodo intergenésico. Y dentro de esta evaluación, pues nosotros deberíamos de realizar la evaluación, obviamente de acuerdo a la exploración física, y si esa paciente tiene obesidad, tiene algún grado de desnutrición, pues desde ese momento empezar a mejorar las condiciones justamente para que el pronóstico perinatal no se vea afectado o disminuir los riesgos que puede llegar a tener. Dentro de estos objetivos, pues obviamente es optimizar la salud femenina. Y esta salud femenina es que si ya sabemos que tiene obesidad, pues va a tener mayor riesgo de preeclampsia, parto pretérmino, de un problema también de diabetes gestacional. Mejorar el conocimiento, ¿no? Porque obviamente la paciente debe de estar consciente de que el embarazarse va a conllevar ciertos riesgos inherentes a que si ya tiene una patología, pues van a poner en riesgo justamente no solamente su salud, sino también a su feto. Eliminar o reducir el riesgo perinatal, todos sabemos, ya hemos escuchado, bueno, si tiene lupus, bueno, por lo menos 6 meses de inactividad lúpica para que se embarace. Si ahorita le acaban de diagnosticar hipertensión o acaban de diagnosticar una diabetes gestacional, pues una diabetes mellitus, pues obviamente controlar bien esta patología, porque todos sabemos que también cuando una mujer se embaraza, ¿qué es lo primero que hace cuando tiene
una enfermedad crónica y está bajo tratamiento, pues lo primero que hace es suspender los medicamentos, ¿no? Porque si no le vaya a hacer daño al bebé. Entonces mejor suspendo todo y obviamente ella no sabe que esto va a poner en riesgo porque justamente en el periodo de organogénesis, cuando se estaba formando el bebé, pues un descontrol glicémico pues puede llevar a cardiopatías, a malformaciones estructurales justamente que tiene el problema. ¿Y ahora cuánto tiempo? Pues lo mínimo dicen, pues sería 3 meses, ¿no? Todos hemos escuchado ácido fólico por lo menos 3 meses antes de que vaya a iniciar el embarazo. Pero ¿qué pasa si tiene justamente una patología, una cardiopatía isquémica recién infartada y que muchas veces, sabes que por lo menos 6 meses no te debes de embarazar, ¿no? Entonces mejorar estas condiciones y estos ambientes inflamatorios que justamente todos conocemos que en las enfermedades crónico-degenerativas están presentes. Bueno, dentro de estos riesgos preconcepcionales, pues tabaquismo, ¿no? Obviamente si fuma, pues suspender y no decir, bueno, es que sí, consumí marihuana y ¿hasta cuándo? Hasta la semana número 12 y la suspendiste, sí, ya, ¿en qué momento? Cuando supe que estaba embarazada, ¿no? Entonces lo ideal es si ya va a buscar un embarazo, pues obviamente suspender todas estas toxinas que pueden aumentar también justamente riesgos perinatales, alcoholismo, la composición corporal, ¿no? Estamos hablando de obesidad, estamos hablando que también la Organización Mundial de la Salud hace un estudio y estima que cerca de 2 billones de personas tienen deficiencias nutricionales y entre ellas hablamos de hierro, vitamina A, yodo, zinc, calcio y todos sabemos que estos micronutrientes tienen una potencial desarrollo y una obviamente importancia fundamental justamente durante el embarazo. Entonces, la dieta por debajo de las recomendaciones de 18 a 25 años, vean como 77% de mujeres que se encuentran en este grupo de edad tienen alguna deficiencia de yodo. Y sabemos que en el gobierno, ¿no? De nuestro país desde hace muchos años, ¿qué hicieron? Pues sal yodatada, ¿no? Y entonces, pues con la sal yodatada ya doy ese aporte de yodo, pero sin embargo ahora hay cuántas sales hay, ¿no? Que si la del Himalaya, que si de las montañas rocosas, y ya no sabemos si esa está suplementada con yodo, entonces probablemente existe esta deficiencia. Y luego también cerca del 96% tienen deficiencias de hierro y zinc, y sabemos, obviamente, perdón, y ácido fólico. Y este hierro, pues sabemos que aparte de que va a ayudar a prevenir justamente una anemia y que esta anemia puede provocar también alteraciones en el feto por falta de distribución justamente del oxígeno, de los nutrientes, pues obviamente tiene que ver, como vamos a ver más adelante, con el desarrollo cerebral. Y del ácido fólico, pues a ninguno de los que estamos aquí presentes nos queda duda acerca de la deficiencia del ácido fólico que representa para los defectos del tubo neural, ¿no? Entonces, suplementación con ácido fólico 3 meses antes se ha visto que puede llegar a disminuir, aparte de lo que sabemos de los defectos del tubo neural, vean, casi un 26% el bajo peso, cerca de un 47% el riesgo de aborto, cerca de un 30% el riesgo de óbito y la mortalidad neonatal también la puede llegar a disminuir un 30%. Y las dietas balanceadas 3 años antes de que se logre el embarazo, menor riesgo de diabetes gestacional, trastornos hipertensivos y también parto pretérmino, ¿no? Entonces vamos viendo la importancia justamente que va a tener esta nutrición. Y este concepto que hay de los 1000 días, ¿no? De los primeros 1000 días de la vida de un recién nacido. Entonces decimos, bueno, pues sacamos un promedio, diríamos, pues cerca de los 3 años. Pues no, porque justamente estos 1000 días se hace referencia desde el periodo, como pueden ver ustedes, del embarazo, posteriormente el primer año y hasta el segundo año de vida, ¿no? Y obviamente esto es un periodo crítico. ¿Cuánto no estamos escuchando ahora la importancia de los cambios epigenéticos, ¿no? Que hay desde que está sin útero, pues la programación fetal, el que se prendan y apagan los genes. Sabemos la importancia del ácido fólico no solamente para los defectos del tubo neural, sino también para la metilación del ADN, la importancia que tiene justamente para que se prendan o se apaguen ciertos genes que nosotros no queremos. Entonces, este ambiente donde se trata de mejorar este ambiente nutricional, bueno, aquí lo toman con respecto al feto, pero sabemos también que si esta madre tiene enfermedades crónicas, deficiencias vitamínicas, pues obviamente eso va a ser también una cuestión de agresión sobre el feto. ¿Y qué les digo de adolescentes, no? Donde prácticamente el feto está peleándose con los nutrientes del cuerpo del adolescente que está en desarrollo, que está creciendo, donde pues están peleando prácticamente por saber quién lo va a incorporar a su organismo, ¿no? Y entonces también tenemos obviamente otros desenlaces perinatales en la población adolescente. Entonces es un periodo crítico del desarrollo y crecimiento fetal, la salud materna obviamente que tiene que ver con el parto y el puerperio, porque muchas veces también, ¿no? Las pacientes llegan a las 6 semanas, les preguntas que qué están tomando y te dicen, no, ya nada. Dicen, oye, ¿ya no estás tomando el suplemento vitamínico? No, ya no. ¿Y por qué? No, pues es que no pensé que lo tuviera que seguir tomando. Y luego ahora que postergan justamente
el primer embarazo, se embarazan a los 37, 38, 40 años y te dicen, pues es que yo me quiero embarazar otra vez el próximo año. Y tú, oye, pero espérame tantito, ¿no? La Organización Mundial de la Salud te recomienda que el periodo intergenésico por lo menos debe de ser 2 años y justamente tiene que ver con la cuestión de la reserva de muchos de los nutrientes que se van a depletar durante el embarazo. Entonces, estas pacientes, pues con más razón, deberían de seguir tomando los suplementos vitamínicos para que estas deficiencias o estos consumo de las reservas que tienen ella en su organismo, si desea embarazarse próximamente, pues la idea será no lo suspendas y síguelo tomando durante todo el periodo de la lactancia y obviamente si te vas a embarazar próximamente, pues continúalo hasta que te embaraces, ¿no? Y obviamente cuando hay deficiencia de nutrientes, pues vamos a analizar algunas de las cuestiones que tienen que ver con la falla en la función cerebral, como sería no solamente el hierro, sino también vamos a ver la importancia de los omega 3 y principalmente del DHA y la disminución justamente en la esperanza de vida. Entonces, tenemos ciertos nutrientes clave como son la colina, los folatos, el yodo, el hierro, los omega 3 y la vitamina D, ¿no? Y la vitamina D, otra vitamina que cada vez ahora en tiempos de pandemia le encontraron más cosas, ¿no? Todos los que aquí ya tenemos varios años dedicándonos a la ginecología, nos acordamos, ¿no? Cuando vemos pacientes con climaterio y menopausa, donde venían estos multivitamínicos o estos suplementos que venían con calcio, 200,000 unidades internacionales de vitamina D. Y ahora nos llevamos la sorpresa, pues que hay tabletas de 2,000, 4,000, 5,000 y hasta de 100,000, ¿no? Para la toma mensual. Porque no solamente se vio que tiene que ver con el metabolismo del calcio, sino ahora resulta que también es inmunomodulador, disminuye la respuesta inflamatoria crónica también. En algunos estudios donde se ha visto que hay deficiencia puede llegar a prevenir preeclampsia, ¿no? En la mujer embarazada. Entonces, justamente esas nuevos hallazgos que se están desarrollando con los micronutrientes, pues nos hace ver que nosotros como ginecólogos pues debemos de tener un entrenamiento o saber de nutrición para dar por lo menos una asesoría nutricional sencilla a nuestras pacientes. Y otros nutrientes adicionales, pues las vitaminas del complejo B, el magnesio y obviamente también la vitamina A. Entonces, ¿cuál es la importancia de la nutrición durante el embarazo? Pues todos sabemos que hay cambios psicológicos, ¿no? Cambios físicos, emocionales y obviamente los fisiológicos, ¿no? Entonces, dentro de los fisiológicos, pues sabemos que aumenta el 50% en el tercer trimestre del volumen intravascular. Con esto va a haber una anemia dilucional. También va a haber cambios en el sistema endocrino, porque obviamente toda la generación de la respuesta y de la síntesis de las hormonas sexuales a partir del colesterol, pues muchas veces, ¿no? También llega una paciente, le pedimos una química sanguínea y llega con el colesterol y triglicéridos altos, ¿no? Y decimos, oye, están altos. Pues sí, porque obviamente se requiere mayor cantidad de sustrato para generar toda esta síntesis de las hormonas sexuales, ¿no? Y esta parte donde vemos la náusea y el vómito, ¿no? En el primer trimestre. Y esto probablemente tenga que ver con lo que dice, ¿no? Que la naturaleza es sabia. Y dice, bueno, cuando éramos animalitos que no sabíamos qué era lo que comíamos, pues la idea de tener náusea y vómito en el primer trimestre, pues tenía que ver con que si cuando éramos animalitos comías algo que le podía hacer daño al bebé, pues lo vomitaras y de esta manera, pues el feto quedaba protegido. Pero ahora donde entonces damos antieméticos para que la paciente pueda seguir comiendo, pueda seguir consumiendo su alimentación de manera rutinaria, bueno, pues queda protegida en esta parte, pero justamente en el primer trimestre también es un periodo fundamental de desarrollo, donde si tenemos estas deficiencias, pues obviamente ahí va a venir el problema. En el sistema urinario, pues un aumento de la filtración glomerular hasta en el 60%. A nivel gastrointestinal, sabemos el estreñimiento que puede llegar a haber por los aumento de la síntesis de progesterona. Sabemos también que ya una vez que se acostumbra el cuerpo a estas concentraciones, empieza a mejorar el intestino, bueno, ahora viene el factor mecánico, ¿no? Crece el útero, comprime el intestino, se aumenta justamente el tiempo del tránsito intestinal y entonces viene la distensión abdominal, gases, colitis, toda esta parte, que bueno, también tenemos que estar pendientes de nuestras pacientes para ver si es necesario darles pues algún medicamento que mejore la motilidad intestinal. El hematológico, bueno, ya mencionamos, ¿no? Lo de la anemia por el aumento del volumen intravascular, respiratorio, pues también una restricción por el tamaño del útero y a nivel esquelético, pues que obviamente va a aumentar los requerimientos de calcio. ¿Qué desenlaces perinatales sabemos perfectamente que están asociados a una nutrición inadecuada? Pues obesidad, obviamente, al tener obesidad, mayor riesgo de parto pretérmino, mayor riesgo de diabetes gestacional, mayor riesgo de trastornos hipertensivos, ¿no? Desde una hipertensión gestacional hasta una preeclampsia, eclampsia, bajo peso al nacimiento, parto prematuro, si da diabetes gestacional, no está bien controlada, y obviamente la anemia, lo cual, bueno, pues eso nos predispone también a que si la paciente tiene una pérdida hemorrágica importante,
¿no? Una pérdida de sangre, pues que esto requiere incluso transfusiones, ya sea trans o postquirúrgicas. Y justamente el asesoramiento nutricional, pues ya está totalmente documentado que es una piedra angular del control prenatal. Y muchas veces dice, bueno, es que yo tampoco me voy a meter a un curso de nutrición y voy a decir y calcularle las calorías y decirle de cuánto. Bueno, nosotros ahí en el instituto a las pacientes adolescentes utilizábamos un sistema como de semáforo. Y entonces uno decía, a ver, consume ácido fólico diario, no se le olvida, verde. Se lo toma de vez en cuando, amarillo. No toma suplemento de ácido fólico, rojo. Consume ácidos omega 3, 150 gramos por lo menos 3 veces a la semana, verde. Una vez a la semana o de vez en cuando, amarillo. No lo consume, rojo. Y entonces, ¿de qué se trataba? Que estas medidas que estaban en rojo, en amarillo, poco a poco, irlas cambiando justamente a esta parte verde para que la paciente también no solamente era la alimentación de estas dos situaciones, sino también era cerca de 12 o 15 puntos donde hablaba pues justamente de suplementos con hierro, hablaba del suplemento vitamínico, hablaba de si realizaba ejercicio, de las porciones de frutas, de las porciones de verduras y todo esto, pues irlo mejorando, ¿no? O desde el simple y sencillo hecho de que, oiga, doctor, ¿y puedo comer ciertos alimentos? Y poder decir sí o no, o disminuye su consumo, o sí, ¿no? Porque muchas veces también, oye, ¿y consumes atún? Ah, sí, perfecto. Y entonces uno dice, perfecto, está en verde, ¿no? Omega 3 ya está ahí. Y después nos enteramos que resulta que el atún que consume son las latas en agua. Dice, oye, pues las latas en agua, pues tiene que ser en aceite porque es donde están los omega 3, ¿no? Y nunca nos dedicamos a preguntar qué tipo de atún consumía y luego ahora nos enteramos también que pues no pueden consumir más de una lata cada 5 días por la intoxicación de mercurio, ¿no? Y entonces, bueno, entonces atún no enlatado, tienes que ir a comprar las postas de atún o lo que sea. Entonces, toda esa parte, pues es importante. Y esto va a impactar justamente en el pronóstico perinatal, la salud fetal y obviamente neonatal, ¿no? Lo que hablábamos ya de la epigenética. ¿Qué factores hay que considerar? Pues socioeconómico, ¿no? Ahorita con esto de que venía oyendo ahorita en el radio lo de la inflación, ¿no? Y lo del plan antiinflación que no está funcionando y que la canasta básica cada vez más. Entonces ahora imagínate, dile a alguien que tiene que consumir salmón 3 veces a la semana, ¿no? Y para empezar, quién sabe dónde viva y si puede conseguir el salmón en su comunidad, ¿no? Entonces, pues este factor sociocultural, económico, el acceso a los alimentos, la raza, la etnicidad, ¿no? Porque obviamente no le vamos a decir a un judío, pues es que tienes que comer carne de cerdo. Pues, yo no como carne de cerdo, ¿no? Entonces, todo eso tenemos nosotros que tomar en cuenta y obviamente, pues el índice de masa corporal. Si tiene obesidad, pues desde ahí empezar ya con una dieta balanceada y probablemente en un inicio, pues restrictiva y posteriormente ya que se embarace, como vemos, pues ya un incremento de 300 kilocalorías al día totales, ¿no? 340 kilocalorías normalmente en el segundo trimestre, 452 kilocalorías en el tercer trimestre de lo que consume normalmente, lo que nos da prácticamente más de 80,000 kilocalorías al término del embarazo que va a consumir esta mujer justamente embarazada. Metabolismo basal más crecimiento placentario y fetal. Siempre que nosotros calculamos las calorías es importante tomar en cuenta esto. Y nuevamente los factores a considerar, pues la edad, no es lo mismo aquella paciente que ya está totalmente desarrollada que la adolescente, no es lo mismo aquella paciente que es sedentaria, aquella que realiza actividad física, que esa es la otra, ¿no? Se embaraza y llega la paciente y te dice, oiga doctor, ¿y puedo hacer ejercicio? ¿Y qué hacías antes de embarazarte? No, pues nada. Yo no sé, como que, ¿por qué quieres empezar ahorita, no? O sea, dame, sí hay ciertos ejercicios para embarazadas y yoga y todo esto, pero pues quieren casi ya quiero ir al gym y no, espérame tantito. Entonces, hay pacientes que sí tenían sus rutinas de ejercicio y que si el embarazo no tiene ninguna contraindicación, perfectamente podrán seguir haciendo ejercicio hasta el segundo, casi tercer trimestre, ¿no? Y el índice de masa corporal nuevamente. Entonces, los nutrientes, pues sabemos todos de los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas. Ahorita todos los que tienen en el plato puede ir analizando si estamos cubriendo estos porcentajes y si no, por favor, acá no sé quién habrá hecho el menú, pero entonces ahí podemos poner ya la. ¿Qué pasó? Sí, guárdenme por favor ahorita, yo ya sé qué trae, entonces, ahorita terminando comemos. Entonces pueden ir viendo, ¿no? Si cumplimos ya con estos porcentajes. Entonces, dentro de los micronutrientes importantes, colina es un precursor, todos sabemos de la acetilcolina, ayuda a la señalización membranal, transporte de lípidos, es componente fundamental de estos fosfolípidos y estoy seguro que todos los han escuchado, ¿no? La fosfatidilcolina y la esfingomielina. Y todos sabemos que son componentes fundamentales del factor surfactante, ¿no? Entonces, por eso también
es importante este micronutriente. Tiene que ver también con la proliferación de células madre y los requerimientos aproximados son de 450 miligramos al día. Y su deficiencia nos puede ocasionar apoptosis celular, ¿no? Lo que es la muerte celular programada. Todas las fotos no son ilustrativas, sí son en realidad los alimentos que tienen colina, entonces pueden ver huevo, leche, carnes rojas, verduras verdes como el brócoli, las colecitas de Bruselas, los champiñones. Y acá hablando de los folatos, pues justamente las hojas verdes, ¿no? Y entonces así, ¿consumes hojas verdes? Sí. Ah, bueno, entonces tiene buen aporte de ácido fólico. Y no le preguntamos si las consume crudas o cocidas. ¿Por qué? ¿Qué creen? Si come su sopita de verduras, pues el calor destruye la molécula de ácido fólico. Entonces le tenemos que decir justamente que las hojas verdes, para suplir esta situación, pues tienen que ser en hojas crudas, ¿no? Entonces, pues ensaladas frescas. Entonces, coenzima crítica para la síntesis del DNA, las bases nitrogenadas, metabolismo de los aminoácidos, desarrollo del tubo neural, que es lo que todos hemos escuchado, eritropoyesis para el volumen intravascular, justamente por la anemia dilucional que habíamos mencionado, y los requerimientos son de 400 microgramos, y que justo era lo que estaba platicando ahorita con Pam, ¿no? Estos 400 microgramos, se ha visto, por ejemplo, que la población mexicana, la tercera parte tiene una mutación en la tetrahidrofolato reductasa, y esto no te permite justamente que estos 400 microgramos sean totalmente, los puedas asimilar. Entonces, si no contamos con un estudio para saber si nuestra paciente tiene o no tiene la mutación, probablemente requiera de dosis más altas, y todos sabemos también que si tiene antecedentes perinatales adversos, como ya el antecedente de un defecto del tubo neural, tiene alguna trombofilia, por ejemplo, pues requiere de dosis mucho más altas que estos 400 microgramos. Entonces, siempre recordar que pues hay que individualizar cada paciente para ver cuáles son sus requerimientos. Yodo, fundamental para la función tiroidea. En el embarazo los requerimientos llegan a aumentar hasta un 50%. En el feto en desarrollo, pues tiene que ver con la función cerebral, sistema nervioso, y todos sabemos, ahorita existen como 10, 12 tamices, ¿no? Acaba de nacer hace 2 meses mi sobrino y me entero de que, y ya lo voy a llevar al tamiz del ortopedista, y ya lo voy a llevar al tamiz que auditivo, y el tamiz neurológico, y el tamiz cardíaco, y el tamiz metabólico, y te enteras que cada día salen más tamices, ¿no? Pero todos sabemos que desde hace más de 30 años el tamiz que se les hacía al nacimiento justamente era el de la función tiroidea. Entonces, la importancia ahí justamente de cubrir esta importancia, ¿no? De este yodo. Y los requerimientos de 150 microgramos al día. Micronutrientes, otro importante, el hierro es un mineral, tiene que ver con el desarrollo y crecimiento fetal, porque obviamente si no hay una buena distribución del oxígeno, pues hipoxia crónica y pues obviamente bajo peso nos puede llevar hasta una restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Componente de la hemoglobina, sus requerimientos son de 27 miligramos al día. Carencia en los primeros trimestres, pues desde un déficit neurológico hasta el primer año de vida, que tiene que ver con el neurodesarrollo. ¿Dónde lo encontramos? Pues todos sabemos: frijol, lenteja, granos, el hígado, carnes rojas, huevo, ostiones, ¿no? Como los mariscos, como los ostiones. Vitamina D, pues es fundamental para el desarrollo y la función del esqueleto fetal. La dentina, función y desarrollo del sistema inmune. Los requerimientos, como les decía, ¿no? Ya aumentaron 600 unidades internacionales al día. Su deficiencia puede llegar a ocasionar preeclampsia, pequeño para la edad gestacional, parto pretérmino, diabetes gestacional, y cuando nosotros podemos documentar estas deficiencias, pues se van a suplementar desde 1000 hasta 2000 unidades por día. Ácidos omega 3, ¿no? El ALA, el ácido alfa-linoleico, se convierte en EPA, y el EPA se convierte en DHA, y el DHA es justamente el importante, ¿no? Que nosotros sabemos. Es el principal que se encuentra en los tejidos de mamíferos, y es parte fundamental el EPA y el DHA para la función de neurodesarrollo, y como vamos a ver, de más cuestiones como incluso la prevención del parto pretérmino. En el organismo tiene un proceso de biomagnificación. Estaba viendo justamente ahora un nuevo artículo que salió, que hicieron en una población de Alemania, y que en esta población de Alemania se dieron cuenta que tienen una cosa que se llama como el omega 3 index, ¿no? Que es cerca del 8 al 10% de los ácidos omega que tenemos son el 10% omega 3. Y este omega 3 index de lo que trata es que se ha visto que los desenlaces y justamente los beneficios se obtienen cuando este porcentaje se mantiene entre niveles del 8% hasta el 11%, ¿no? En el torrente sanguíneo. Y que justamente este omega 3 index, en el proceso de biomagnificación que les estaba poniendo acá, de lo que se trata es que justamente en el cerebro hay un proceso
para que podamos captar todos estos omega 3 y que llegan a unas altas concentraciones en el cerebro fetal. Y de esta manera, pues lo que se ha visto es que la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, pues la dosis recomendada son de 200 miligramos de DHA al día. Las guías americanas de nutrición te hablan de hasta 375 miligramos de DHA y 250 miligramos de EPA, y que el 95% de las mujeres que están en Estados Unidos no alcanzan estas recomendaciones con la dieta. Entonces requieren justamente de una suplementación. Recordar que siempre que hablamos de esto, pues siempre hablamos de que son estos 200 miligramos y que lo ideal es que los obtuviéramos tanto de la dieta como de la suplementación. Entonces, se ha visto que DHA 1500 miligramos diarios pueden mejorar la resolución en problemas en bebés de 9 meses, 2200 miligramos diarios, mejor coordinación mano-ojo en niños de 2 años y medio, y 600 miligramos diarios, mejores niveles de atención en 3, 6 y 9 meses. Y de acuerdo a este omega 3 index, cuando había una deficiencia y estos porcentajes no se alcanzaban del 8 al 11%, pues se llegan a requerir hasta 2.7 gramos diarios de omega 3, ¿no? Entonces vemos aquí la importancia. También de repente empiezan a salir, primero hay una revisión de Cochrane donde sale que sí, que se ha visto que los omega 3 te disminuyen parto pretérmino, que te disminuyen justamente o te mejoran más bien el desarrollo neurocognitivo, pero empiezan a salir ya otros artículos, revisiones sistemáticas, donde después de los 3, 4, 5 años de vida te dicen, no, pues no hay una evidencia de que el omega 3 realmente te mejore este desarrollo. Pero también las conclusiones son que sería como muy difícil que pudiéramos culpar nosotros a que un niño de 4 o 5 años no tenga un buen desarrollo neurocognitivo solamente porque no se les dio omega 3, ¿no? ¿Dónde queda pues la estimulación temprana? ¿Dónde queda la estimulación de los padres? ¿Dónde queda si fue a la escuela? ¿Dónde queda toda esta serie de estímulos y que tienen que ver también con aspectos culturales y no solamente de aporte de omega 3, sino de la nutrición en general, para saber si estos niños ya de esta edad pues realmente se vieron beneficiados solamente por darles una suplementación con omega 3. Entonces, hablando de la prevención de parto prematuro, pues vemos como menos, un 11% menos en menos de 37 semanas y hasta un 42% en menos de 34 semanas. Y la prevención de preeclampsia, bueno, pues aquí podemos ver que sobrepasa la unidad, pero bueno, en pacientes con deficiencia, pues podría llegar a tener alguna utilidad. El uso de los suplementos alimenticios, ¿no? Porque esa es otra. Llega la paciente al control prenatal y si no sale con una receta de un multivitamínico, siente que la consulta como que no sirvió, ¿no? Oiga, doctor, ¿y no me va a mandar vitaminas? Y uno dice, oye, pues ya te pregunté y comes bien, todo esto. Entonces, bueno, pues cerca de los suplementos alimenticios en Estados Unidos, Canadá y Australia, lo ingieren del 78 hasta el 98% de las mujeres embarazadas. ¿Se van a ver beneficiadas? Sí, si logramos identificar carencias. Y la realidad es que sabemos que en nuestro país existe ya un alto porcentaje de sobrepeso, obesidad, y que sabemos perfectamente que está correlacionado con una nutrición inadecuada. Entonces, seguramente estas pacientes van a tener algún grado de carencia en alguno de los micronutrientes que nosotros hemos analizado el día de hoy. Buscar disminuir los riesgos de desarrollo de patologías, ya mencionamos, preeclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro y el pequeño paredad gestacional. ¿Qué recomendaciones hay en la lactancia? 500 calorías más que durante el embarazo, ¿no? Entonces, aumenta otro poco. ¿Cuál es la recomendación? Pues que hay que continuar con la suplementación vitamínica. Los omega 3 se eliminan por la leche materna. ¿Qué se vio en este estudio de Alemania? Que también las pacientes que eran suplementadas con omega 3 en la lactancia podíamos encontrar hasta el 1% de este omega 3 index que le iba a estar llegando justamente a el feto. Entonces, aumento de los requerimientos en comparación del embarazo, pero no en vitamina D y K, no en calcio, no en yodo, no en magnesio y no en fósforo. ¿Y qué factores disminuyen la producción láctea? Pues todos sabemos, el estrés, la ansiedad y el tabaquismo, ¿no? Doctor, es que no se llena el niño y es que está llore y llore, ¿no? Pues es que seguramente sí se llena, pero pues no le está dando de manera adecuada la técnica de lactancia, ¿no? Entonces, recordar que esto no depende justamente del tamaño de la glándula mamaria y que si hay un buen apego temprano, apego inmediato desde el momento del nacimiento, hay un reforzamiento positivo justamente hacia esta lactancia y una buena técnica, no debería de existir ningún problema de estrés ni ansiedad. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la Federación Internacional? En el periodo preconcepcional debemos de tener entrenamiento para apoyar y proveer la importancia de la nutrición en el periodo preconcepcional y durante la adolescencia.
debemos poner particular atención en el índice de masa corporal en mujeres en edad reproductiva y mejorarlo mediante las prácticas de nutrición, cambios en el estilo de vida y ejercicio. Atención particular en la ingesta de micronutrientes como ácido fólico, suplementación con hierro, vitamina D, vitamina B12 y yodo en mujeres con una pobre ingesta. En mujeres embarazadas deben consumir una dieta balanceada y al final del embarazo no exceder el 10% de la ingesta calórica recomendada, ¿no? Nada de que me dijeron que tengo que comer por 2, ¿no? Entonces, la evidencia actual es insuficiente para determinar una elevación ponderal ideal durante el embarazo, por lo que debe priorizarse una nutrición saludable y el estilo de vida sano. ¿Cuántos nos, híjole, doctor, es que no subí de peso, ¿no? Y entonces nos preocupamos. Y entonces cuando no vemos que ya les mandaron el suplemento alimenticio, ¿no? En polvo y hasta una malteada o empiézate a tomar un Ensure porque tienes que ganar de peso. Bueno, eso era hace muchos años, ¿no? Cuando no todos los médicos pues teníamos la posibilidad de tener un ultrasonido en nuestros consultorios, donde hacíamos una fetometría y podíamos darnos cuenta si el bebé iba creciendo de manera adecuada y con un peso adecuado. Entonces, eso pasa a segundo término ya cuando tenemos estas herramientas, vemos que el crecimiento fetal es adecuado, no te preocupes, no importa que tú no ganes peso, ¿no? Porque cuántas veces no escuchamos, paciente con obesidad, 5 a 7 kilos al término del embarazo, paciente en un peso adecuado de 9 a 12, paciente con desnutrición, más de 12 kilos, ¿no? De 12 a 15. La realidad es que de acuerdo a estas recomendaciones, no hay una evidencia real de cuánto tiene que ganar una mujer en el embarazo durante cada trimestre, siempre y cuando también tengamos las herramientas para vigilar este crecimiento fetal. La ingesta de omega 3 debe ser por lo menos de 300 miligramos diarios. No, esto es lo que dice la FIGO. Vimos cuánto decía la COG, vimos cuánto decía la Academia de Pediatría, pero la Federación Internacional dice que son 300 miligramos diarios, que pueden ser 200 miligramos de suplementación y 100 miligramos más en la dieta. Pero si estas pacientes no consumen este tipo de pescados o este tipo de omega 3 en la dieta, pues ni modo, tendrán que ir los 300 miligramos justamente en la suplementación. Embarazadas, atención particular en la ingesta de folatos, 400 microgramos diarios, suplementación de vitamina D, B12, yodo y vitamina A en pacientes con pobre ingesta, higiene de verduras y frutas adecuada, ¿no? Lavarlas, cloro, todo esto. Y la suplementación, no exceder las dosis recomendadas, ¿no? Porque de repente también te llaman, es que fui con la nutrióloga y me dijo que me tengo que tomar 2 tabletas o 2 cápsulas de este suplemento y una cápsula de esta por la noche. Y ves, y son suplementos de embarazadas y le está dando 3 dosis al día, ¿no? Y pues no, tampoco es lo adecuado. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, ahorita que los agarro justamente comiendo,